Atención, mundo. Lo que están a punto de escuchar desafía toda lógica. Una verdad tan impactante que ha obligado a los medios internacionales a reescribir todo lo que creían saber. ¿Qué clase de lugar es Venezuela en realidad? La noche en que un grupo de ancianos multimillonarios de la élite estadounidense tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fueron testigos de algo que jamás habían visto en sus vidas. En medio de un gigantesco festival en Caracas, con 1 millón de personas reunidas, se encontraron con una realidad que simplemente no debería ser posible. El hombre que durante 70 años fue el CEO multimillonario que definió a Silicon Valley, sufrió el mayor shock de su vida esa noche. Un médico retirado, es profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, no pudo contener las lágrimas. Un legendario inversor de Wall Street se quedó sin palabras. ¿Qué es lo que hemos perdido en nuestras vidas?, se preguntaron. Ahora, finalmente, lo entendemos. Estas imágenes, este testimonio, transmitido a través de la CNN, sacudieron a la sociedad estadounidense hasta sus cimientos, desatando un debate furioso que aún resuena. ¿Qué demonios ocurrió en Caracas esa noche? Esta es la increíble historia de la inesperada experiencia venezolana que vivieron estos hombres. Una historia que cambiará su percepción para siempre. Antes de comenzar, si le das me gusta y te suscribes al canal, nos darás una fuerza brutal para seguir contando las historias que el mundo necesita oír. Mi nombre es Robert Henderson. Tengo 73 años. Dirigí una compañía de semiconductores en Silicon Valley durante casi 4 décadas. Me retiré hace 5 años. El otoño pasado, planeé un viaje muy especial con mis amigos de toda la vida. 6 de nosotros, todos exalumnos de la misma universidad, nos reunimos para ir a un exclusivo resort de golf en Manila, Filipinas. Era un viaje para veteranos, un escape para un grupo de hombres que habían llegado a la cima y ahora disfrutaban de su jubilación. Entre nosotros estaba David, es profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, Mike, un experto en inversiones que trabajó 40 años en Wall Street, y James, quien fue socio principal de un prestigioso bufete de abogados. Todos habíamos triunfado en nuestros respectivos campos y ahora vivíamos una vejez cómoda y opulenta. Nuestro jet privado, que despegó del aeropuerto de Los Ángeles, era el epítome de lujo. Un avión de negocios para 12 personas, donde, aparte de nosotros, solo había unos pocos miembros de la tripulación. Sentados en cómodos sillones de cuero, bebiendo champán y hablando de golf, todo era perfecto. Hasta ese momento. Después de unas 7 horas sobrevolando el Océano Pacífico, el avión comenzó a temblar violentamente. Al principio, pensé que era una simple turbulencia, pero la voz del capitán resonó por el intercomunicador. Debido a una señal anómala detectada en el sistema de presurización, y por motivos de seguridad, vamos a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional más cercano. El aeropuerto más cercano era el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en Venezuela. Nos miramos unos a otros, pero sin demasiado pánico. A nuestra edad, pocas cosas nos sorprenden de verdad. Sin embargo, sobre Venezuela, no sabíamos casi nada. Habíamos oído su nombre en las noticias, siempre asociado a crisis, peligro y caos. Jamás habíamos puesto un pie allí. Para nosotros, era un punto ciego en el mapa, un lugar que uno evita, no que visita. El avión aterrizó sin problemas en Maiquetía. El personal del aeropuerto actuó con una rapidez y eficiencia que nos sorprendió. Después de pasar por inmigración, nos llevaron a una sala de espera. La aerolínea nos informó que la revisión del avión tardaría al menos entre 12 y 15 horas. Explicaron que, con suerte, podríamos despegar de nuevo al día siguiente por la tarde. Un amable empleado del aeropuerto se acercó y preguntó, ¿necesitan que les reservemos un hotel cercano?
¿O prefieren esperar en la sala VIP del aeropuerto? Por supuesto, elegimos el hotel. Un grupo de hombres de nuestra edad no iba a pasar la noche en las sillas de un aeropuerto. En el coche que nos llevaba del aeropuerto a Caracas, miré por la ventana. La autopista Caracas-La Guaira, flanqueada por el imponente Cerro El Ávila, se desplegaba ante nosotros. Carreteras limpias y en buen estado, vehículos que circulaban de forma ordenada, y a medida que nos acercábamos a la ciudad, una arquitectura moderna y audaz. Era una ciudad mucho más desarrollada y vibrante de lo que jamás hubiera imaginado. Siendo sincero, tenía un prejuicio terrible hacia los países de esta región. En mi mente, alimentada por los noticieros, los imaginaba atrasados, caóticos y perpetuamente al borde del colapso. Llegamos al hotel sobre las 6 de la tarde. Después de registrarnos y dejar el equipaje en las habitaciones, mis amigos dijeron que estaban cansados y se iban a descansar. Pero yo no podía dormir. Quizás era el desfase horario, pero me sentía inquieto, una extraña energía me recorría. Bajé de nuevo al vestíbulo y me acerqué al conserje. ¿Hay algo que se pueda hacer por aquí por la noche?, pregunté. El joven empleado, con una sonrisa genuina, respondió, claro que sí, señor. Hoy es el gran concierto Caracas Canta en el Paseo Los Próceres. Es un evento de clase mundial. Explicó que estaba a unos 30 minutos en coche, un festival masivo que atraía a gente de todo el país. Y añadió, casi como si nada, se espera que se reúna cerca de 1 millón de personas. Al oír 1 millón de personas, solté una risa interna, una mueca de desdén. Sabía perfectamente lo que significaba una multitud así en Estados Unidos. En un festival de música en Las Vegas, 58 personas murieron en un tiroteo. En el maratón de Boston, cientos resultaron heridos por un atentado con bomba. En Estados Unidos, un evento masivo es sinónimo de peligro, de tensión, de una amenaza latente. Sin embargo, no tenía a dónde ir, y la curiosidad me pudo. Quería ver con mis propios ojos cómo los venezolanos manejaban a 1 millón de personas. Tal vez sería testigo de una catástrofe, un verdadero infierno en la tierra. Ese pensamiento morboso cruzó mi mente. Así que pedí un taxi y me dirigí al Paseo Los Próceres. El taxista apenas hablaba inglés, pero era increíblemente amable y cálido. Le dije concierto Los Próceres y él asintió con una sonrisa que decía el claro, pana, para allá vamos. Por la ventanilla, el paisaje nocturno de Caracas era un espectáculo de luces. Entre los rascacielos, se vislumbraba la majestuosidad del Paseo Los Próceres, y a medida que nos acercábamos, las calles y plazas circundantes ya estaban repletas de gente. Cuanto más nos acercábamos, más densa era la multitud, y empecé a sentirme nervioso. En Estados Unidos, a estas alturas ya habría helicópteros de la policía sobrevolando, guardias armados por todas partes, gente revisando nerviosamente los bolsos de los demás, detectores de metales y miradas de desconfianza mutua. Sin embargo, aquí era diferente. Al bajar del taxi y caminar hacia el corazón del evento, la expresión de la gente era de una calma absoluta, de pura alegría. Familias enteras sentadas sobre mantas de picnic, niños correteando, parejas paseando de la mano. No se sentía ni un ápice de tensión o miedo en el ambiente. Bueno, pensé, seguro que es porque el concierto principal aún no ha empezado. Cuando se junte más gente, la vaina se pondrá fea. Mi predicción, sin embargo, estaba a punto de ser demolida de la forma más espectacular. Cuando llegué a la explanada principal, simplemente no podía creer lo que veían mis ojos. Aunque ya había cientos de miles de personas instaladas, esa enorme masa humana estaba sentada de una forma increíblemente ordenada. En Estados Unidos, ya habría gente gritando, empujando, peleando por un buen sitio. Pero aquí no.
Caminé lentamente entre la gente. Sobre las mantas, las familias compartían tranquilamente pollo frito, arepas, pizzas. Los niños corrían y jugaban, pero sin invadir el espacio de los demás. Los adultos conversaban en voz baja, esperando pacíficamente el comienzo del espectáculo. Después de caminar durante una hora, decidí descansar en un banco. Me empezaban a doler los pies. Para un hombre de 73 años, caminar tanto era un esfuerzo. Me senté en el banco y observé a mi alrededor. A mi lado se sentó una pareja de mediana edad. Sacaron de una bolsa grande unas arepas y fruta y empezaron a comer. Yo simplemente estaba sentado, descansando, cuando de repente la mujer se giró y me ofreció una arepa. Al principio, dudé. En Estados Unidos, es prácticamente imposible que un extraño te ofrezca comida. La mujer, con un inglés sencillo, me dijo, comida de Venezuela. Muy buena. Pruebe, por favor. Quise negarme educadamente, pero la intención de la pareja era tan pura, tan genuina. Se transmitía un deseo sincero de compartir. Al final, acepté la arepa y le di un mordisco. Estaba sorprendentemente deliciosa. El maíz, el relleno de carne mechada, el queso, una mezcla perfecta de sabores que explotó en mi boca. Les di las gracias. La pareja sonrió, asintió, y volvió a su conversación. Sin pedir nada a cambio, sin condiciones. Simplemente, compartir. Justo en ese momento, un grito agudo resonó detrás de mí. Me sobresalté y me giré de inmediato. En Estados Unidos, un grito así significa un disparo, violencia. Mi corazón empezó a latir con fuerza, instintivamente me agaché. Pero la situación era completamente diferente. Una joven madre miraba a su alrededor desesperadamente, gritando el nombre de su hijo. Al parecer, su niño, de unos 5 años, había dicho que iba al baño y no había vuelto. En ese instante, pensé en lo peor. En Estados Unidos, una situación así te obliga a sospechar de un secuestro, de trata de personas. El rostro de la madre estaba pálido, el padre, con las manos temblorosas, se abría paso entre la gente, buscándolo. Y entonces, ocurrió algo asombroso. La gente de alrededor empezó a actuar al unísono. No como un ejército organizado bajo órdenes, sino de forma natural, espontánea, como si fuera un movimiento ensayado 1000 veces. Los más jóvenes corrieron rápidamente hacia las zonas comerciales cercanas. Hombres de mediana edad comenzaron a registrar los alrededores de los baños. Las mujeres consolaban a la madre mientras le preguntaban por las características del niño. Alguien llamó inmediatamente a las autoridades con su móvil. Lo que vino después fue lo que más me impactó. Se escuchó el zumbido de drones en el aire. Alcé la vista y vi varias aeronaves no tripuladas volando a baja altura, filmando a la multitud. Más tarde supe que era un sistema de gestión de seguridad operado por Protección Civil. Se decía que este sistema podía analizar la densidad de la multitud en tiempo real mediante inteligencia artificial y detectar situaciones de peligro. Y esos drones también se utilizaron para buscar al niño perdido. En cuanto se introdujo la información, niño con gorra azul, las cámaras de los drones comenzaron a escanear a la multitud. Al mismo tiempo, llegaron los agentes de seguridad. Actuaron con una calma y profesionalidad impresionantes. Yo solo podía observar, atónito. En Estados Unidos, la policía tardaría al menos 20 minutos en llegar, y encontrar a un niño entre 1 millón de personas sería casi imposible. Pero aquí, todo se desarrolló con una rapidez y organización pasmosas. Pasaron unos 5 minutos, y por la radio se escuchó una voz, localizado, chamo. Lo tenemos.
Estaba en una plaza al otro lado de los baños. Los guardias corrieron rápidamente en esa dirección, y la gente, de forma natural, les abrió paso. Nadie empujó, nadie se agolpó para curiosear. Poco después, un guardia regresó con el niño en brazos. El niño lloraba, pero estaba ileso. La madre corrió y lo abrazó con fuerza, mientras el padre se derrumbaba en el suelo, llorando de alivio. La gente alrededor aplaudió en silencio y luego, rápidamente, volvió a sus sitios. En ese momento, lo comprendí. Esto no era una casualidad. Era el resultado de un sistema y una conciencia cívica perfectamente fusionados. En Estados Unidos, esto sería inimaginable. Encontrar a un niño perdido en menos de 10 minutos en una multitud de 1 millón de personas. La pareja sentada a mi lado también suspiró aliviada. El marido le dijo a su esposa en voz baja: «Ay, mi amor, qué susto. Pensé que era nuestro nieto». Al oír eso, volví a sorprenderme. Hacia las 7 de la noche, la multitud había crecido aún más. A mi juicio, ya debíamos superar las 800,000 personas. La gente ocupaba cada centímetro de la plaza y sus alrededores. Las escaleras de los centros comerciales y los puentes peatonales también estaban abarrotados. Empecé a sentirme inquieto de nuevo. En Estados Unidos, una aglomeración de esta magnitud inevitablemente terminaría en un accidente. Estampidas, aplastamientos, o algo aún peor. Mi mente se llenó de recuerdos de tragedias. Pero la gente aquí no parecía en absoluto ansiosa. Al contrario, parecían relajados, disfrutando. Los niños reían y corrían, los adultos charlaban tranquilamente. Ni una sola persona parecía irritada o nerviosa. Finalmente, el espectáculo en el escenario comenzó y el ambiente se caldeó aún más. Cuando apareció el primer artista, la gente estalló en un grito unísono. No pude evitar sentir esa energía contagiosa. Las luces del escenario, de 1000 colores, adornaban el cielo nocturno, creando una atmósfera perfecta con la música. Siendo honesto, he visto muchos conciertos en Estados Unidos, algunos fastuosos e impresionantes, pero esto era diferente. Lo que realmente me conmovió no fue el espectáculo, sino la gente. 1 millón de personas mirando en la misma dirección, compartiendo el mismo instante, sintiendo la misma emoción. Nadie empujaba, nadie se abalanzaba hacia adelante para ver mejor. Los artistas se sucedían, y yo estaba fascinado. Más hermoso que las luces del escenario era el mar de gente. La confianza mutua, el respeto, la forma en que disfrutaban juntos. Justo en ese momento, un gemido sonó a mi derecha. Giré la cabeza y vi a un hombre de unos 50 años agarrándose el pecho y desplomándose. Parecía un ataque al corazón. No soy médico, pero como tengo amigos cardiólogos, reconocí los síntomas. La gente a su alrededor reaccionó al instante. Alguien llamó inmediatamente al 171, mientras otra persona tumbaba al hombre en el suelo. Una joven comenzó a practicarle la reanimación cardiopulmonar. Sus movimientos eran precisos y seguros. Más tarde me enteré de que era enfermera. Yo solo podía observar, paralizado. En Estados Unidos, una ambulancia tardaría al menos 15 minutos en llegar, y en un lugar tan concurrido, sería casi imposible que se acercara. Pero aquí, una vez más, ocurrió algo asombroso. Un zumbido rasgó el aire, y un dron descendió rápidamente. De él colgaba una pequeña caja, un desfibrilador externo automático, un DEA. La gente cercana tomó la caja rápidamente y se la entregó a la enfermera, que manejó el dispositivo con destreza. Aplicó los electrodos. El cuerpo del hombre se convulsionó. 1, 2, 3 veces.
Alternando la RCP con el DEA, la gente alrededor contenía la respiración. Yo también estaba tan nervioso que me sudaban las manos. ¿Cuánto tiempo pasó? Quizás 3 minutos, cuando el hombre empezó a respirar débilmente. El pulso había vuelto. Un suspiro de alivio recorrió a la multitud, y algunos aplaudieron suavemente. Poco después, llegaron los paramédicos. Sorprendentemente, desde la llamada hasta su llegada, solo habían pasado 5 minutos. La gente se apartó de forma natural para abrirles paso. Los paramédicos colocaron al paciente en una camilla con rapidez. Eran profesionales y serenos. Mientras se llevaban al paciente, la gente se mantuvo en silencio, abriendo un corredor. Nadie se agolpó para mirar, nadie sacó su teléfono para grabar. Simplemente se quedaron allí, en silencio, rezando por la vida que acababa de ser salvada. Cuando la ambulancia se fue, la gente volvió a centrar su atención en el escenario, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía recuperarme del shock. En 5 minutos, un dron entregó un DEA. Una ciudadana inició los primeros auxilios y un equipo de emergencia llegó y se lo llevó. Mi amigo David, el profesor de Harvard, que ha estudiado medicina de emergencia durante 40 años. ¿Qué diría si viera esto? Probablemente no lo creería. Una respuesta más rápida que la de la sala de emergencias de un hospital de élite de Estados Unidos, llevada a cabo en medio de una plaza en Caracas. En ese momento, lo entendí, este lugar no solo era tecnológicamente avanzado. El nivel de conciencia cívica, el sistema social, la confianza mutua. Todo había evolucionado en conjunto. Por eso eran posibles estos milagros. El festival continuó, pero yo ya no miraba solo el escenario. Empecé a observar a la gente a mi alrededor. Sus expresiones, sus acciones, el ambiente. Y empecé a compararlo con Estados Unidos, el país donde he vivido toda mi vida. En Estados Unidos, después de un gran evento, las noticias siempre informan de incidentes. Tiroteos, violencia, estampidas, robos. Siempre ocurre algún problema. Por eso la gente, mientras disfruta, también está siempre tensa, siempre alerta. Un evento es tanto una diversión como un peligro. Pero aquí era diferente. La gente parecía genuinamente relajada. Los niños podían correr sin peligro, los ancianos pasear tranquilamente, los jóvenes divertirse libremente. No había miedo, porque confiaban los unos en los otros. Finalmente, llegó el momento de la cuenta atrás. A medianoche, al unísono con el grito de la multitud, un espectacular castillo de fuegos artificiales estalló sobre el paseo Los Próceres. Cuando el último fuego artificial se desvaneció en el cielo, la gente se levantó, vitoreando y aplaudiendo. Yo también aplaudí. Fue una exhibición realmente hermosa. Y entonces, empecé a ponerme nervioso. Ahora venía el verdadero problema. ¿Qué pasaría cuando 1 millón de personas se dirigieran a las salidas al mismo tiempo? En Estados Unidos, sería el caos absoluto. La gente se empujaría, gritaría, pelearía. Habría accidentes, niños caerían y resultarían heridos. Me levanté y miré a mi alrededor, preparado para huir si la situación se volvía peligrosa. Sin embargo, mi predicción, una vez más, fue completamente errónea. La gente se levantó, pero nadie tenía prisa. Se movían sin apuro, con calma. Y entonces, ocurrió lo más sorprendente de todo. La gente empezó a recoger la basura. Al principio no podía creer lo que veía. Este era un lugar donde había estado 1 millón de personas. Daba por hecho que quedaría un campo de basura. Pero la gente sacaba sus propias bolsas de plástico y empezaba a meter los residuos de lo que habían comido.
Cajas de pollo, latas de refresco, bolsas de snacks, todo, con sumo cuidado. Y no solo eso. No solo recogían su propia basura, sino también la que veían a su alrededor. Un anciano se agachó para recoger una colilla. Una joven persiguió una servilleta que se llevaba el viento. Lo que más me impactó fueron los niños. Niños de 7 u 8 años, con pequeñas bolsas de plástico, recogiendo basura con esmero. No parecía que sus padres se lo hubieran ordenado, lo hacían de forma espontánea. Un niño encontró una lata vacía y se la mostró a su madre con orgullo. Al ver esa escena, se me humedecieron los ojos. En mis 73 años de vida, nunca había visto algo así. En Estados Unidos, esto es impensable. Después de un evento, queda una montaña de basura. Los equipos de limpieza tardan días en limpiarlo todo, y el costo es enorme. Pero aquí, los propios ciudadanos limpiaban. Sin que nadie los obligara, sin multas, simplemente como algo natural. Había voluntarios, pero no daban órdenes ni dirigían. Solo caminaban con grandes bolsas de basura, recibiendo lo que la gente había recogido, diciendo gracias con una sonrisa. Un joven, que parecía universitario, pasó a mi lado y me preguntó, ¿tiene basura? Apresuradamente, respondí que no. En realidad, tenía el envoltorio de un caramelo en el bolsillo, pero me dio demasiada vergüenza decirlo. El joven sonrió y siguió de largo. Saqué discretamente el papel del bolsillo y lo tiré en una papelera cercana. Pasaron unos 30 minutos. El lugar donde yo estaba empezó a quedar impecable. Donde hacía un momento había miles de personas sentadas, ahora no se veía ni un solo residuo. Ni siquiera las baldosas de la plaza estaban dañadas. Seguramente, la gente había tenido cuidado. No podía creerlo. Me agaché y toqué el suelo. Estaba realmente limpio. Ni un trozo de papel, ni una colilla. No parecía un lugar donde 1 millón de personas habían pasado varias horas. Caminé lentamente por la plaza, mirando a mi alrededor. A donde quiera que iba, era lo mismo. La gente recogiendo tranquilamente, separando los residuos, dirigiéndose al metro y a las paradas de autobús con educación. Nadie tenía prisa, nadie empujaba. Un turista extranjero pasó a mi lado y murmuró, increíble. ¿Esto es real? Yo sentía lo mismo. ¿Era esto la realidad? ¿No estaba soñando? Después de décadas dirigiendo empresas en Estados Unidos, aprendí mucho. Productividad, competitividad. Creía que esas eran las claves del éxito. Pero lo que vi esta noche en Caracas no era nada de eso. Era confianza. La confianza mutua. La confianza en que los demás no te harán daño. La confianza en que vivimos en comunidad. Era esa confianza lo que hacía posible todo esto. No la tecnología o los sistemas, sino la confianza entre las personas. En ese momento, comprendí lo que Estados Unidos ha perdido. Hemos vivido demasiado tiempo sospechando los unos de los otros. Compramos armas, contratamos guardias, levantamos muros. Vemos a nuestros vecinos como un peligro potencial. Ya no confiamos en nadie. Pero la gente aquí es diferente. Confían los unos en los otros. Por eso pueden dejar que sus hijos jueguen libremente. Por eso se ayudan mutuamente en una emergencia. Y por eso limpian juntos después de una fiesta. La confianza es la base de todo. No volví al hotel. Seguí caminando por la zona de El Paraíso. Aunque ya era pasada la medianoche, las calles seguían llenas de gente. El concierto había terminado, pero la gente no parecía querer irse a casa.
Grupos de personas charlaban sentados en las afueras de los edificios, jóvenes tocaban la guitarra y cantaban en la plaza. Entré a una farmacia 24 horas para comprar algo de beber. Abrí la nevera para coger agua, pero había tantas marcas que no sabía cuál elegir. Mientras dudaba, el empleado se acercó y me ayudó con un inglés sencillo. Al salir, después de pagar, vi a una pareja de ancianos sentada en un banco. Una abuela y un abuelo, de unos 70 y tantos años, se cogían de la mano con fuerza, contemplando las luces del paseo. No pude evitar sentarme en el banco de al lado. El abuelo me miró y sonrió, asintiendo. Le devolví la sonrisa y el saludo. Luego, en silencio, nos quedamos mirando el monumento. No sé cuánto tiempo estuvimos allí. La abuela sacó una mandarina de su bolso y me la ofreció. Era la segunda vez en el día que un desconocido me daba comida. Esta vez no dudé. Dije gracias y la acepté. Mientras pelaba la mandarina, miré a mi alrededor. Aunque era casi la 1 de la madrugada, todavía había familias de turistas paseando. Parejas con niños pequeños, incluso una joven madre empujando un cochecito de bebé. En Estados Unidos, esto es inconcebible. Pasear con un niño por el centro de una ciudad a la 1 de la mañana. Sería un suicidio. Podría ser asaltado, o verte envuelto en un tiroteo. En Estados Unidos, la noche es un momento de peligro. Pero aquí era diferente. La gente no tenía ningún miedo. Había mujeres jóvenes corriendo solas por la noche. Estudiantes universitarios sentados en mantas, leyendo. Incluso muchos ancianos paseando solos. Esto fue lo que más envidié. La seguridad, incluso de noche. No tener miedo cuando oscurece. No necesitar un arma para caminar. No tener que sospechar de tu vecino. ¡Qué maravilloso es eso! Los estadounidenses no pueden entenderlo. Seguí caminando por las calles de los alrededores. Por todas partes había kioscos y pequeños locales abiertos 24 horas. La gente entraba y salía libremente, comprando comida y bebida. Las motos de reparto iban y venían sin cesar. Aunque era tarde, la ciudad seguía vibrando de vida. Bajo una plaza cubierta, un grupo de jóvenes practicaba breakdance. La música sonaba a todo volumen desde un altavoz, y ellos se movían en perfecta sincronía. Los transeúntes se paraban a mirar y aplaudían. Yo también me detuve a observar un rato. La pasión de los jóvenes, su esfuerzo por alcanzar sus sueños y el entorno seguro que les permitía hacerlo. En Estados Unidos, practicar así en la calle por la noche sería extremadamente peligroso. Más adelante, vi una pequeña tarima. Un joven tocaba la guitarra y cantaba. Una docena de personas estaban sentadas escuchando. El ambiente era tranquilo y pacífico. Me quedé atrás, escuchando. Aunque era una canción en español, la melodía era hermosa. La gente escuchaba en silencio, y aplaudía al final de cada canción. Alguien dejó dinero en el estuche de su guitarra. El joven dijo gracias, mi gente, y empezó la siguiente canción. Al ver esto, mis ojos se humedecieron de nuevo. ¿No es esta la verdadera libertad? Poder cantar en la calle por la noche, y que la gente pueda disfrutarlo con seguridad. Sin preocuparse por los disparos, sin preocuparse por el crimen, pudiendo simplemente escuchar la música. En Estados Unidos, gritamos libertad. La libertad de portar armas, la libertad de expresión, la libertad de movimiento. Pero la libertad más importante, la de pasear por un parque por la noche, no la tenemos. La libertad de disfrutar de un festival con tus hijos, tampoco. Porque siempre hay que estar intranquilo, siempre alerta. Sin embargo,
Aquí existía la verdadera libertad. La libertad sin miedo. La libertad de poder confiar en los demás. La libertad de estar seguro incluso de noche. Esa es la verdadera libertad. Cerca de las 2 de la madrugada, decidí volver lentamente al hotel. Tomé un taxi, y el conductor me preguntó amablemente de dónde venía. Le respondí que de Estados Unidos. Él asintió y preguntó, ¿y qué le pareció Venezuela? Lo pensé un momento y respondí, asombrosa. Increíblemente maravillosa. El conductor sonrió y dijo, qué bueno que le guste, mi pana. Gracias. Venezuela antes también era muy pobre y sufría mucho, pero todos juntos, echándole pichón, hemos llegado hasta aquí. De vuelta en la habitación del hotel, me tumbé en la cama, pero no podía dormir. En mi mente, no dejaban de repetirse las imágenes de lo que había visto. La búsqueda del niño perdido. El rescate del hombre con el infarto. La gente recogiendo la basura. La paz en las calles de noche. Miré al techo, pensando. ¿Qué fue lo que vi hoy? ¿Fue solo un festival bien organizado? ¿O fue algo más? Fue la madurez de una sociedad. El nivel de conciencia cívica. La confianza mutua. Y la sociedad segura y libre creada por todo ello. Estados Unidos es el país más rico del mundo, con el ejército más poderoso y la tecnología más avanzada. Pero los estadounidenses tienen miedo de los grandes eventos. Tienen miedo de pasear por la noche. No confían en sus vecinos. ¿Y aquí? La escala económica es menor que la de Estados Unidos, y su poder militar es más débil. Pero la gente disfruta de los festivales, camina libremente incluso de noche y confía en los demás. ¿Quién es más feliz? Esa noche, aprendí muchas cosas. Un verdadero país avanzado no se define por su poder económico o militar. Un país donde los ciudadanos pueden confiar los unos en los otros y vivir seguros. Ese es un verdadero país avanzado. A la mañana siguiente, me reuní con mis amigos en el restaurante del hotel para desayunar. Habían descansado bien en sus habitaciones y parecían frescos. Empecé a contarles lo que había visto la noche anterior en el Paseo Los Próceres. Al principio, no parecían muy interesados. David, sorbiendo su café, parecía pensar que solo era un evento bien organizado. Mickey pensaba que en los países de esta región la gente es, por naturaleza, más sumisa al orden, y no le dio mayor importancia. Pero no me rendí. Les conté en detalle la historia del niño perdido encontrado en menos de 10 minutos, la historia del DEA entregado por un dron, y la historia del 1.000.000 de personas limpiando voluntariamente. Finalmente, sus expresiones empezaron a cambiar. David, que enseñó medicina de emergencia en Harvard durante décadas, lo pensó un momento y admitió que incluso en la sala de emergencias de un hospital de élite en sería imposible una respuesta tan rápida, especialmente al aire libre. Su voz denotaba asombro. James, como buen abogado, planteó preguntas prácticas. ¿Y la responsabilidad legal? ¿Qué pasa si un ciudadano que presta primeros auxilios comete un error? Respondí que no lo sabía, pero que lo que era seguro es que la gente actuó sin dudarlo. Mike, el experto inversor de Wall Street, dijo que había pasado su vida aprendiendo que la confianza es algo que el dinero no puede comprar. Y que la gente que vi en Caracas poseía esa confianza. Miró por la ventana, pensativo. Les propuse a mis amigos, hoy tenemos tiempo antes de que salga el avión. Vayamos al Paseo Los Próceres. Cuando lo vean con sus propios ojos, me creerán. Se miraron y asintieron. Sobre las 10 de la mañana, volvimos al Paseo Los Próceres. Aunque era una mañana de un día laborable,
En la plaza todavía había gente corriendo, montando en bicicleta, ancianos paseando. Todos parecían relajados y en paz. Caminamos por el lugar donde se había celebrado el festival la noche anterior. David mostró una expresión de asombro. Está impecable. Es increíble que aquí hubiera 1 millón de personas. En la plaza no había ni un solo residuo. Ni una colilla. Mientras estábamos sentados en un banco, un hombre de mediana edad que estaba corriendo se acercó y nos ofreció una botella de agua mineral. Seguramente pensó que éramos extranjeros y tendríamos sed. Dudamos un poco, pero la aceptamos con gratitud. Recibir agua de un desconocido. En Estados Unidos, eso es impensable. James murmuró, en Nueva York, esto es absolutamente imposible. Si un extraño te da agua, lo primero que haces es sospechar. Sonreímos con amargura, porque esa era la realidad de nuestro país. Más adelante, había un pequeño parque infantil. Los niños corrían y jugaban, mientras sus madres charlaban relajadamente sentadas en los bancos. Esto significaba que el lugar era tan seguro que no necesitaban vigilar a sus hijos constantemente. Mike suspiró. Dijo que cuando su nieta va al parque, siempre tiene que ir acompañada de un adulto. No puede dejarla sola. Hay demasiados secuestros y tiroteos, dijo. Su voz estaba teñida de una profunda tristeza. Entramos a una farmacia para comprar algunos snacks. El cajero nos saludó con una sonrisa amable. Aunque su inglés no era fluido, se esforzó por ayudarnos. Cuando salimos, entró el siguiente cliente, y el cajero lo recibió con la misma sonrisa radiante. David comentó con admiración, ¡qué gran espíritu de servicio! Esa sonrisa es genuina. No es forzada, se nota que está feliz de trabajar. Yo sentí lo mismo. La gente aquí, incluso en sus trabajos, parecía feliz. Nos sentamos en la terraza de una cafetería, bebiendo café y hablando durante mucho tiempo. Sobre lo que vimos ayer, lo que sentimos hoy, y las diferencias con Estados Unidos. La conversación derivó naturalmente hacia lo que hemos perdido. James dijo, Estados Unidos grita libertad, pero en realidad no somos libres. Tenemos la libertad de portar armas, pero no la libertad de vivir sin miedo a las armas. Es una ironía. Nadie lo contradijo, porque todos sentíamos lo mismo. Mike dijo que había pasado su vida ganando dinero, se había convertido en multimillonario, pero nunca había podido pasear tranquilamente por un parque. Por miedo a ser asaltado, por miedo a los tiroteos. Se preguntó si eso era realmente una vida exitosa. En sus ojos había un matiz de arrepentimiento. David explicó desde una perspectiva médica, el estrés es la principal causa de enfermedad. Los estadounidenses modernos vivimos bajo un estrés constante. Ansiedad, miedo, desconfianza. Todo eso nos enferma. Pero la gente de Venezuela parece diferente. Parecen en paz. Les conté la historia de la pareja de ancianos que vi ayer. Una pareja de 70 y tantos años, sentada en un banco a la 1 de la madrugada, cogidos de la mano, sin miedo, simplemente contemplando la ciudad en paz. Nos quedamos en silencio un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. A nuestros 73 años, habíamos conseguido muchas cosas. Dinero, fama, estatus. Pero sentíamos que habíamos perdido lo más importante. Llegó la hora del almuerzo, y entramos en un restaurante cercano. Era un local de comida criolla, pero al ver el menú no sabíamos qué pedir. La dueña intentó explicarnos en inglés, pero no con mucho éxito. En ese momento, un estudiante universitario de la mesa de al lado se acercó a ayudar.
Nos explicó cada plato del menú y nos recomendó los más adecuados para extranjeros. Pedimos lo que nos recomendó, y estaba realmente delicioso. Al salir del restaurante después de comer, el estudiante todavía estaba allí. Me acerqué a darle las gracias. Él sonrió y dijo de nada, a la orden, y añadió, bienvenidos a Venezuela. Siempre. Los 4 salimos del restaurante y caminamos lentamente por la calle, en silencio. Seguramente, cada uno estaba dándole vueltas a muchas cosas. ¿Qué nos esperaba al volver a Estados Unidos? ¿Podríamos cambiar algo? Sobre las 3 de la tarde, nos dirigimos al aeropuerto. El avión salía a las 5, así que teníamos que darnos prisa. En el taxi, no dejamos de mirar por la ventanilla. Las calles de Caracas, su gente, el paisaje, las carreteras limpias, el tráfico ordenado, las personas amables. Aunque solo fue un día, nos dejó una impresión muy fuerte. Especialmente para mí, fue una experiencia que me hizo replantearme mi vida entera. Al llegar al aeropuerto y hacer los trámites, nos volvió a sorprender la amabilidad del personal. Eficientes y cálidos a la vez. No una amabilidad mecánica, sino un servicio que nacía del corazón. Al pasar por seguridad, Mac comentó, el control es exhaustivo, pero no amenazante. En Estados Unidos, pasar por seguridad es un estrés en sí mismo. Pero aquí, aunque es riguroso, te sientes respetado. Sentados en una cafetería cerca de la puerta de embarque, tuvimos nuestra última conversación. David fue el primero en hablar. Al principio, dudaba de tus palabras. Pero después de verlo con mis propios ojos, tengo que creerlo. Es un lugar realmente asombroso. James, como abogado, dijo, lo que más me sorprende es la conciencia cívica. No parece que cumplan las normas porque haya una ley, sino porque lo consideran lo correcto. Eso es el verdadero Estado de Derecho. Mike, con expresión seria, planteó una pregunta. ¿Podremos dejar un mundo así a nuestros nietos? Un mundo seguro sin armas, donde se pueda confiar en los demás. ¿No ha ido Estados Unidos demasiado lejos? En su voz había un profundo sentimiento de impotencia. Yo respondí en voz baja, todavía no es tarde. Me dijeron que Venezuela también fue pobre y sufrió mucho. Pero se unieron y trabajaron para llegar a donde están. Nosotros también podemos hacerlo. Claro que no será fácil. El anuncio de embarque sonó. Nos levantamos y nos dirigimos a la puerta. Antes de embarcar, miré por última vez hacia el exterior del aeropuerto. A lo lejos, se veían los rascacielos de Caracas. Aunque solo fue un día, fue la experiencia más intensa de mi vida. A mis 73 años, he visto muchas cosas, pero nada me ha impactado tanto como lo que vi anoche en Caracas. Aprendí cómo una sociedad puede madurar, cómo las personas pueden vivir en comunidad. El avión despegó. Por la ventanilla, Caracas se hacía cada vez más pequeña. Saqué mi ordenador portátil y empecé a escribir sobre la experiencia. Sentí que debía registrarlo. Sería una pena que se quedara solo en mi memoria. David me preguntó qué estaba escribiendo. Le respondí, estoy resumiendo todo lo que hemos visto. Creo que la gente en Estados Unidos también debería saberlo. Él asintió, de acuerdo. La gente debe saber que hay otras formas de vivir, que es posible. Seguí tecleando. La historia del niño perdido, el rescate del enfermo, la limpieza voluntaria, la seguridad nocturna de Caracas. Uno por uno, lo registré todo en detalle. Para que cualquiera que lo leyera pudiera creerlo, lo escribí de la forma más concreta posible. Mike, viéndome, sugirió, ¿por qué no lo publicas en las redes sociales? Me gustaría ver la reacción de la gente.
Dudé un poco. Un viejo de 73 años usando redes sociales me parecía un poco ridículo. Pero sentí que esta historia debía difundirse. La reacción fue más rápida de lo esperado. En pocas horas, había cientos de comentarios y miles de compartidos. La gente estaba asombrada, decían que era increíble, que querían ir a verlo por sí mismos. Pero también hubo voces escépticas. Algunos decían que era una exageración, que era falso, propaganda del gobierno. No los culpé. Porque yo mismo, antes de verlo con mis propios ojos, no lo habría creído. Unos días después, recibí una llamada inesperada. La CNN me invitaba a una entrevista. Mi publicación se había vuelto viral y había llamado la atención de los medios. Acepté sin dudarlo, porque sentí que más gente debía saberlo. Más tarde, me entrevistó un periodista. Le conté exactamente lo que vi en Caracas. El niño perdido, el rescate, la limpieza, la seguridad nocturna. No omití nada. El periodista, al principio, me miraba con escepticismo. ¿Es realmente posible algo así? Le respondí, lo vi con mis propios ojos. Y mis 4 amigos que me acompañaban son testigos. Después de la emisión de la entrevista, la reacción fue explosiva. Se desató un debate en todo Estados Unidos. Los conservadores decían que las culturas eran diferentes. Los liberales, que era gracias al control de armas. Pero la voz más fuerte vino de la gente común. La gente empezó a preguntar, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué tenemos que tener miedo en los grandes eventos? ¿Por qué no podemos confiar en nuestros vecinos? ¿Qué ha perdido Estados Unidos? Al leer estas preguntas, pensé, lo que vi en Caracas no fue solo orden. Fue confianza, madurez, una forma de vivir en comunidad. Después de la entrevista, mi vida cambió por completo. Me contactaron innumerables medios, y me llovieron invitaciones para dar charlas. Al principio me sentía abrumado, pero poco a poco, sentí una especie de misión. Debía transmitir esta historia a más gente. Los 4 amigos nos reunimos regularmente. Hablamos de lo que vimos en Caracas, de lo que Estados Unidos debería aprender, y de lo que podemos hacer. Aunque somos viejos de 73 años, sentimos que todavía tenemos mucho por hacer. Unas semanas después, ocurrió algo sorprendente. Varias ciudades anunciaron que iban a introducir el modelo de gestión de seguridad de eventos de Venezuela. Seattle, San Francisco, Boston. Empezaron a estudiar el uso de drones, la gestión de multitudes con inteligencia artificial y la educación cívica. Por supuesto, hubo oposición. Los sectores conservadores argumentaron que las culturas eran diferentes, y algunos se opusieron diciendo que se convertiría en una sociedad de vigilancia. Pero cada vez más gente anhelaba un cambio. El momento más feliz fue cuando recibí una carta de una madre. Me dijo que, después de escuchar mi historia, se armó de valor y llevó a sus hijos a un festival local. Era la primera vez en 5 años. Dijo que siempre lo había evitado por miedo a los tiroteos, pero que a partir de ahora, quería intentar cambiar poco a poco. Otra carta era de un profesor jubilado. Confesaba que había enseñado educación de seguridad durante 30 años, pero que siempre había enseñado desde el miedo. Ten cuidado con los extraños, no salgas de noche, mantente siempre alerta. Pero después de escuchar mi historia, su perspectiva había cambiado. Dijo que también era necesario enseñar sobre la confianza. Leí esa carta con lágrimas en los ojos. La emoción que sentí en Caracas se estaba transmitiendo, poco a poco, a otras personas. El cambio, aunque lento, había comenzado. Últimamente, a menudo pienso en volver a Venezuela. Esta vez, bien preparado, para ver más,
para aprender más. También quiero llevar a mis nietos. Quiero que vean con sus propios ojos que el mundo no tiene por qué ser solo un lugar aterrador y peligroso. Espero que algún día Estados Unidos también pueda ser así. Sueño con un día en que los grandes eventos no sean motivo de miedo, sino de alegría. Que la noche no sea un momento de peligro, sino de libertad. Que los vecinos no sean una amenaza, sino amigos. Hasta aquí la historia de hoy. La noche en Caracas que hizo llorar a un multimillonario. ¿Qué les pareció? Por favor, dejen un mensaje de apoyo al protagonista de esta historia. Este fue un relato traído a ustedes por Estación Emotiva. Si les ha gustado